Bienvenidos a Corte y Queda. Double dare, you motherfucker. Hoy el programa estará dedicado a la caracterización de los monstruos que más que aterrorizar han divertido a mucha gente a lo largo de la historia de terror del cine mexicano. Esto es la caracterización. Platicaremos con expertos sobre el tema y nos dirán su opinión sobre el trabajo y proceso que conlleva esta labor, los materiales que ocupan y el acabado profesional que conlleva esto. Ahora haremos un pequeño corte, pero no sin antes ver una pequeña cápsula que nos adentrará un poco al cine de terror en México. No se olviden de visitar nuestra página en Twitter, @corteyqueda, y Facebook, Corte y Queda Oficial. No se despeguen de sus asientos, volvemos pronto. Qué bueno que siguen con nosotros. Hoy nos acompaña Hugo Conti. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Él es muralista y escultor. Ha presentado exposiciones en América del Norte, Europa, Japón, Rusia, entre otras. Hugo, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en cuanto a caracterización. Ok. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Esto de las artes plásticas pues te permite como explorar todo tipo de terrenos. Y de pronto descubres que los efectos especiales en el cine, en México por ejemplo, o la caracterización, pues es un terreno muy poco explorado y va muy afín con las artes plásticas. Entonces, de pronto una producción requiere a alguien profesional en algún área y estás muy cercano a saber o puedes aprender en muy poco tiempo. Y empecé a hacer efectos y caracterización, pues más por la necesidad de las producciones que por otra cosa. Y bueno, también de pronto uno se quiere meter en todos lados, ¿no? Y eso viene de la mano porque yo tuve la oportunidad desde que era adolescente de salir de Maceta 6 en alguna película de Hollywood y de pronto ver cómo se hacen las cosas y te queda como el gusanito, ¿no? Luego estuve en otra y en otra, siempre así como de extra. Y de pronto ya empecé a hacer props y escenografías y eso, y te vas dando cuenta que todo se parece, ¿no? Y de pronto cuando no está el de caracterización dices, pues yo sé hacer eso, lo haces, les gusta y así se va dando, ¿no? ¿Dónde aprendiste tú a hacer esto de la caracterización? En el foro. Desgraciadamente, pues hay pocas escuelas en México donde puedes aprender este tipo de áreas tan específicas, o luego lo que te enseñan, no te deja como muy satisfecho, pero un solo día de producción te enseña más que un semestre en una escuela, ¿no? Entonces de pronto, cuando estás ya en producción, hay que hacer esto, ¿cómo se hace? Pues así vas, lo construyes, o lo modelas, o lo caracterizas, y cuando vienes a ver, a lo mejor no tienes la teoría, y después la recuperarás, pero sabes hacer las cosas, sabes con qué se hacen, qué quema, qué no, qué se escurre, qué se no, aprendes directo. Cuando te sabes todo en teoría, pues es muy padre, pero el primer día que haces las cosas, nada te sale, es como una receta de cocina, ¿no? Todo se ve bonito aquí, pero a la hora que lo cocinas, esto
explota o sabe a pies, ¿no? Cuando estuviste en la ENAP, ¿no tuviste ningún encuentro con la caracterización? Con la escuela directamente no. Fuera de las loqueras que hacíamos, por ejemplo, yo cada vez que tenía que exponer en clase, quería hacer como experimentos raros, entonces de pronto convencía a mis amigos de que nos caracterizáramos para exponer una clase. Y llegábamos disfrazados y dábamos un tema, pero era por el puro gusto de hacerlo, ¿no? Y los maestros pues sí decían, estos también tontitos. Para ti, ¿qué es la caracterización? Ok, pues básicamente es la posibilidad de crear un personaje diferente de ti mismo con los recursos que puedas conseguir, ya seas desde actorales, cosméticos y por supuesto que puedas agregar prostéticos, trajes, tan complicado o tan sencillo como tú lo quieras, ¿no? Puede ser desde una cicatriz hasta eres un monstruo, ¿no? Principalmente, ¿cuáles son los materiales que ocupas? Eso es bien padre. Fíjate que la gente que hacía o hace caracterización cree o tiene la ingenua idea de que las cosas se hacen con látex, con foam látex para ser precisos. Y ese material es maravilloso, pero de hace 50 años. Ahorita el látex es para evitar embarazos, no para hacer caracterización. Son materiales que tienen un muy corto periodo de vida, que se deterioran con mucha facilidad, quiero decir, y que cuando se aplican cuesta mucho trabajo y luego para quitar la caracterización hay que romperlo y hay que volver a caracterizar. Había actores, por ejemplo, Frankenstein, de 1930 y tantos, de Universal, el actor prefería dormir sentado caracterizado porque eran 16 horas de maquillaje. Era una pesadilla, entonces mejor dormía así maquillado. Pobrecito, ¿no? Y luego cuando le ves la cara dices, por eso le quedó así. Ahora ya hay materiales increíbles en el mercado que no son de Marte, que se consiguen aquí. Por ejemplo, el mejor silicón para hacer caracterización se llama Dragon Skin y su nombre es muy obvio. Es un material que tiene un 1000% de elongación sin sufrir desgarre o deterioro. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes hacer la caracterización cosmética del actor, se la pones, hace sus escenas y cuando se acaba su escena se la quita como si fuera una máscara, la avienta en una caja y se va a su casa. A la semana que regresa se la vuelve a poner y no está desmaquillada, ni rota, ni agrietada. Con el látex eso jamás se va a poder, jamás. Y estos materiales tampoco se degradan. ¿Qué quiere decir esto? Que en un futuro lejano, espero, solo van a sobrevivir las cucarachas, el Dragon Skin y Will Smith. Y posiblemente Chabelo. Estos materiales que mencionas, ¿dónde los consigues? Ok. Bueno, esta empresa que fabrica estos materiales es de Pensilvania, pero tiene sucursales en México, Distrito Federal y en otras partes del país. Las puedes comprar en todo el mundo. ¿El costo es muy elevado o es accesible? Mira, es que la gente tiende a comparar si es caro o es barato con basura que compra. Entonces, es como decir, este material es caro, bueno, si cuesta más que la plastilina, entonces es caro. Bueno, no, es que la plastilina es muy barata, ¿no? Pero si lo quieres comparar contra el oro, pues a lo mejor sí es barato. ¿Sí me explico? Es como, pero no son caros, principalmente por 3 cosas. Te rinden mucho, que esto quiere decir que no es algo que se te va a romper. Te dan un servicio a lo largo de toda tu producción y te permiten, por ejemplo, en cuestión de moldes o copias, hacer tantas como quieras. Por ejemplo, los materiales que venden en México normalmente para hacer moldes, te dan una capacidad como de 20 copias sin que se empiece a deformar o deteriorar. No importa cuánto haya costado, sabes que cuando mucho te dará 20 copias. Estos materiales de los que te hablo, un molde normal te da unas 1500 copias sin deformación o deterioro. Entonces, aunque costara el doble o el triple, no hay comparación. La capacidad de lo que puedes producir va muy por arriba de lo que te puede costar. Con la otra ventaja que puedes hacer, por ejemplo, moldes o piezas mucho más delgaditas, o sea, ahorrar más material y te van a resistir muchísimo más que una pieza gruesa del otro material. Entonces, cuando vienes a ver, eso del costo es muy relativo, ¿no? ¿Quieres hacerlo barato y que se te rompa cada rato? ¿O quieres gastar un poco más y que te dure incluso para otra película, ¿no? Claro. ¿En qué producciones has trabajado tú como caracterizador? Ok, es que en las producciones de pronto a veces hay que ser todólogo. Si hay que ir por las tortas, yo me apunto si me como 2. Pero en producciones he estado, te digo, algunas he estado como de maceta 6,
Y aunque no seas del crew de los que hacen caracterización, oye, a ver cómo le haces, puedo embarrar, puedo ver, ¿no? Entonces te puedo decir que en todas o en ninguna, porque entonces he estado metido hasta la cocina, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes de experiencia en esto? Bueno, en el cine mi primera experiencia fue pues, estando en secundaria. Había una producción de Hollywood que se iba a hacer aquí en México, en el estudio Churubusco. Se llama Dunas. La dirigió De Laurentiis, Dino De Laurentiis, o su hija. Es exageradamente aburrida. Iba a durar como 6 horas y luego la fueron recortando hasta que fue como comercial, pero pues córtale 4 horas a una producción, pues ¿qué vas a dejar, no? La novela es increíblemente buena, pero lo que pasó es que el que hacía los efectos especiales en esa película era el tipo que hacía los efectos especiales de su tiempo, ¿no? Y yo era el metiche que estaba en todo. Entonces, ¿cómo le embarran? ¿Cómo hacen? Usábamos unos trajes de hule horriblemente calurosos, que les decíamos los trajes de la muerte, porque yo salía de soldado. Es obvio. Pero todos los trajes eran iguales, te los ponías y los inflaban. Y entonces te veías así súper musculoso. Y aparte eras soldado de un planeta lejano, ¿no? Pero eso, te acalorabas horrible, sudabas y eso olía espantoso. Al final te lo quitabas y al otro día que tenías que llegar a producción te tenías que poner el que agarrabas. Y pues eran de la muerte. Pero por ejemplo eso era hule, ¿no? Luego ves así las caracterizaciones que ponían y pues ponían látex y cosas así horribles. Pero yo estaba en secundaria, aprendí mucho, aunque pues, nada más estaba de relleno. Luego estuve en otra película de Arnold Schwarzenegger que se llamó El Vengador del Futuro, donde se supone que yo era marciano. Claro, con esta cara no se puede ser de otro lado. También así de metiche, viendo cómo hacían las cosas. Y muchas, Titanic, El Zorro de Antonio Banderas. Luego estuve en una producción, la primera producción de Guillermo del Toro, que se llama La Invención de Cronos. Fue hecha aquí en México. Y fue, creo que la primera película donde vi caracterización profesional en una película mexicana. A ti te dicen, ay, es un thriller, o es de terror, ay, es mexicana, ay, no. Cuando la ves dices, rifado, ¿eh? Claro, ni modo que yo diga que no, si yo estuve ahí, ¿no? Claro. Fue la primera en la que yo pude constatar y meter mano, y ya ves que a Memo no le fue mal, ahora lo conocen hasta fuera de su casa. Sí. Cuéntanos tu opinión sobre la caracterización en el cine de terror mexicano. Ok. Para no ser grosero y decir no existe, digamos que es muy poca, porque gente profesional, desgraciadamente, hay muy poca, ¿no? Los muy pocos que lo hacen o han tenido que ir al extranjero a aprender, o han tenido que aprender en producciones, mejor que yo, pero me refiero trabajando directamente, pero pues las producciones desgraciadamente a veces no tienen el recurso económico para permitirse el lujo de hacer caracterización. Entonces de pronto los guiones pues más bien son de otra índole, ¿no? Y casi siempre las caracterizaciones que nos piden en México son, pues necesitamos una persona golpeada o una persona con cicatrices, ¿no? Con heridas. Sí hay gente que hace caracterización y que hace efectos especiales, pero sí son muy muy pocos. Y luego está la otra cosa que pasa mucho en México, que es esta como competencia desleal donde cada quien pone el precio que le da la gana y siempre hay uno que dice yo te cobro la mitad, ¿no? Quién sabe si lo hace bien, pero la producción de pronto dice ese que hace la mitad, sí. Y te puedo dar ejemplos, pero mejor pregúntame. A ver, cuéntanos un poco de esos ejemplos. Ok. Hubo una película que hizo Mel Gibson aquí en México que se llamó Apocalipto, ¿no? Nos llamaron a varios equipos de efectos y caracterización para que diéramos presupuestos. Todavía no sabíamos que la película iba a ser tan mala y que iban a pasar cosas así tan de terror, pero un amigo muy querido tiene un estudio de este tipo de proyectos y el estudio se llama El Greñas. Todo el mundo le dice El Greñas. Pero si tú le preguntas a la gente, incluso a su familia, ¿cómo se llama? Nadie sabe, todo el mundo sabe que es El Greñas. ¿No? Así, ¿cómo se llama El Greñas? Pues Greñas, ¿no? Bueno, El Greñas tiene dos cosas. Hace las cosas, pero las hace muy baratas. Entonces, por decirte algo, nos habían pedido, oye, quiero presupuesto de cuánto me cuesta hacer una pierna que se vea real, un brazo, un cuerpo, una cabeza, ¿no? Ese tipo de cosas, porque se van a ver muchas mutilaciones y eso, y en función de cuánto cuesta, pues cuántas te encargamos, ¿no?
Por supuesto, uno busca los mejores materiales disponibles en el mercado, ¿no? Y pues cotizas en función de eso, que además está en precio en dólares, ¿no? A veces, pues, ¿cuánto cuesta? Pues lo que cueste el dólar ahorita, ¿no? Y por decirte algo, una pieza de X dimensiones, nosotros lo costeábamos como en 20,000 pesos, ¿no? Bueno, el Greñas, esa misma pieza, decía, te la doy en 6. Tú decías, oye, pero ni el material, Claro. ¿no? Obvio, se la dieron al Greñas. Cuando ves la película dices, ay, qué bueno que no estuve ahí. Pero, pues obvio tuvo que haber usado otros materiales y etcétera, etcétera. Digo, sí se puede, sí se puede. Me ha tocado hacer caracterizaciones en películas donde te dicen, de veras no hay presupuesto. Y tenemos que lograr que se vea, el secuestrado se ve herido y con chipotes y con hoyos y con no sé qué. Y solo hay esto. Pues bueno, hay que hacer magia, ¿no? Claro. Que eso sí hacemos nosotros, que no hacen en otros países, ¿no? Ah, si no uso el silicón fulanito, nomás no. Aquí, bueno, ya ves que nos embarramos cada cosa. Claro. ¿Tú en qué otra... Bien. Ajá, ¿en qué otra área Soy has utilizado o has hecho uso de la caracterización? Es que está muy divertido porque, bueno, la caracterización técnicamente solo entra como en el cine, pero la verdad es de que, bueno, mucha gente quiere aprender simplemente para ir a una fiesta, pero no con una máscara de esas de horribles, sino sí que te veas como un monstruo, ¿no? De pronto en el teatro se usa mucho ahora, se usa mucho, en la televisión por supuesto, y fuera de eso hay ciertos tipos de espectáculos que la requieren, ¿no? Te diré ejemplos como, no sé, el Circo del Sol, por ejemplo, pues de pronto necesitan ciertas caracterizaciones que no irían con un cirquero convencional, ¿no? O simplemente, bueno, me han pedido cosas extrañas para cosas de la PGR y cosas así. O sea, la aplicación es la que tú le quieras dar. Para finalizar, ¿cuál ha sido tu mejor trabajo, la mejor experiencia que has tenido en este tema de la caracterización? Ok. Sin duda alguna, el trabajo que me tiene más orgulloso es el próximo. ¿Nos puedes contar un poco? No, es que siempre haces uno y estás muy feliz y después de un tiempo ya no eres tan feliz con eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me invitaron a participar en Piratas del Caribe y yo me creía mucho, ¿no? Y de pronto cuando dices, oye, ya van a ser las 5, ¿por qué van a ser 5? Yo no quiero estar en eso, ¿no? Y el siguiente proyecto siempre te emociona y ves los resultados. Cuando me tocó hacer cosas para Narnia, yo me creía, bueno, lo máximo, ¿no? Y pues no es ni para creerse ni para sentirse, siempre el siguiente proyecto te va a ofrecer cosas como más retadoras, más complicadas, ¿no? Me ha tocado hacer, por ejemplo, este proceso de sacar el molde de una persona se llama body casting, ¿no? Que no solo es poner al actor o a la actriz y echar cemento y esperar a que cuaje, desde luego hay materiales, ¿no? Y te das cuenta que, por ejemplo, le estás haciendo un molde a Jack Nicholson y a veces es mucho mejor y más fácil que hacérselo a un actorcito de región 4 que se cree mucho, ¿no? Entonces a veces hay proyectos que son una pesadilla porque los actores son como muy difíciles, ¿no? En cambio hay otros que son una delicia. Y a veces te toca hacer proyectos que no te hacen muy feliz. ¿Te cuento alguno? No. A ver, cuéntanos. Bueno, pero es entre nosotros. Por ejemplo, en Mi Tu Mamá También, resulta que un actor, no diré nombres porque es quemarlo, ¿cómo diría el director Skinner? Gael S. No, suena muy obvio. G. García. Bueno, no lo diré. Jeje. Sí, él, un actor. Estaba en una escena en una alberca, está él, está Diego L. y una española muy mona. Están chacualeando en el agua y pues no traen nada puesto. Y en las tomas bajo el agua, pues se ve que Gael tiene frío. Entonces de pronto la producción dice, ¿sabes qué? No, se ve mal, Gael no puede tener tanto frío. No. Entonces de pronto deciden, ¿sabes qué? Necesitamos un gran Gael, ¿no? Una gran prótesis. Tú lo dijiste. Y entonces hay que hacer un gran Gael y ponérselo, pero que no se note que no es él, pero que en el agua digan, ¡ay, Gael! Digo, señor G, ¿no? Y entonces, pues a veces esas cosas te tocan hacer y dices, ¡ay, bueno!
ya la tienes que hacer, al final ves la escena y ahí queda muy satisfecho con su resultado, y pues tú no mucho. Aunque hay mujeres que dicen, ¿cuánto me cobras por ser tu asistente? Y la respuesta es, no puedes ser mi asistente si empiezas así, ¿no? A nosotros, bueno, una de las cosas por las que te llaman es porque eres profesional, porque lo haces bien, porque lo haces en tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces da lo mismo si tienes a Angelina Jolie o al payaso Lagrimita, tienes que hacer bien el trabajo, ¿no? Claro. Bueno, te agradecemos por estar en este pequeño espacio con nosotros y esperamos que vuelvas pronto. Muchas gracias, cuídense mucho, pórtense mal. Vamos a un pequeño corte comercial, no sin antes recordarles nuestras redes sociales en Twitter, @corteyqueda y Facebook, @corteyquedaoficial. Mi nombre es Roberto Ortiz y este es nuestro estudio. Aquí es maquillaje FX y nos dedicamos a hacer maquillaje de efectos especiales, a hacer caracterización para cine, sobre todo, comerciales, televisión, algunas cosas para teatro, y fundamos este taller desde hace unos 4 o 5 años, aunque yo llevo dedicándome a esto más de 20. La caracterización a mí me llamó la atención desde muy niño, ¿no? Cuando vi Star Wars y los cazafantasmas, los gremlins, me encantaban los monstruos, las criaturas. Y bueno, de ahí fue cuando empecé a hacer cosas en plastilina, a dibujarlas todo el tiempo. Y ya cuando tenía yo como unos 15 años, me di cuenta que las podía reproducir, podía sacar moldes muy sencillos de yeso y hacerlos en látex. Y bueno, a partir de que conocí el látex, empecé a aplicarlo en la piel, empecé a buscar material como de películas de horror, detrás de cámaras, es decir, de películas de horror, revistas especializadas, ¿no? Como Fangoria, Gorson, que ya murió en los 90s, pero era una revista muy padre, porque además de traer reseñas de las películas de terror, traía una parte de laboratorio, y eso cuando, bueno, en ese tiempo que no había internet, ni había como tanta facilidad de conseguir libros, o ver detrás de cámaras, como ahorita en los Blu-ray o en los DVDs, era súper valioso. Entonces, bueno, pues de ahí empecé a maquillar a mis amigos, a mi familia. Es como la historia de todos los que nos dedicamos a esto en un principio, ¿no? Maquillamos al que se deja, lo embarramos de cosas y vamos experimentando. Y tuve la suerte de que a los 15 o 16 años empecé también a trabajar como asistente de unos cuates que hacían efectos especiales para videojuegos, y de ahí empecé a trabajar ya de una forma como más regular. Entré a Televisa a los 19 años, no me gustó nada más duré como 6 meses porque me chocó el ambiente en general, ¿no? Los chavos de caracterización, los compañeros de ese departamento son súper buenos y gracias a ellos aprendí como trabajar en un laboratorio más formal, ¿no? Pero el ambiente de telenovelas y de programuchos cómicos y eso es horrible. Y entonces, bueno, nada más duré 6 meses y a partir de ahí soy freelance y nos dedicamos, como les decía en un principio, más al cine actualmente. Qué bueno que no se fueron. Ya estamos de regreso con nuestro otro invitado estelar, Carlos Cardoso. Hola, Carlos. Sí, hola. Carlos es egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy en día Facultad de Artes y Diseño. Imparte clases de, entre otras, caracterización. Actualmente se encuentra cursando la etapa final de su maestría en animación y movimiento. Animación. Platícanos un poco sobre tu experiencia en la caracterización. Bueno, precisamente a partir de que uno salió de la carrera,
Curiosamente fue un campo que me encontré, que no estaba yo como tal buscando, sino que a partir precisamente de una inquietud que tenía que ver con la animación, en su momento precisamente me llevó a buscar algún espacio en el cual yo pudiera acercarme a un conocimiento que me permitiera precisamente desarrollar los equipos y los materiales que requería precisamente para producir animación, que en ese caso estaba muy metido en lo que era el stop motion. De ahí precisamente me encontré con una empresa que se encargaba de hacer efectos especiales y laboré con ellos un tiempo para generar precisamente lo que era las prótesis, algunos elementos para la caracterización, para los prostéticos como se les llaman, y precisamente ese conocimiento me sirvió a mí para poder trabajar en la animación. Así fue como se dio mi acercamiento. Ok, ¿qué materiales son los que utilizan comúnmente para esto de la caracterización? Bueno, es muy interesante. Hoy en día ya ha avanzado muchísimo la tecnología en cuanto a lo que viene siendo precisamente los tipos de materiales. Hoy en el mercado hay muchísimos. De hecho, antes era un poco más complicado por toda esta cuestión de tener que buscar los materiales que no existían dentro del país. Tenía que pedirse afuera a otros países como en Estados Unidos, y eso hacía un poquito lento o difícil precisamente el trabajo de estas disciplinas. En su tiempo, cuando yo estaba trabajando, precisamente teníamos a veces que hacer algunos espacios de tiempo en la producción porque precisamente los materiales como tal aquí en México no se encontraban, pero hoy en día ya hay casas que se dedican a lo que es precisamente la venta de los materiales. Comúnmente lo que se trabaja en esto precisamente es lo que son los silicones, las espumas, en otro caso lo que son las arcillas, y pues bueno, de ahí una variedad impresionante de materiales que permiten precisamente desarrollar estos efectos especiales. ¿Cuánto tiempo es el que se llevan en esta producción para la caracterización? Bueno, varía, depende mucho de lo que se esté realmente desarrollando. En lo que viene siendo precisamente dentro de la caracterización en el campo de los efectos especiales, algo que es muy utilizado precisamente es la aplicación directamente del maquillaje. Eso pues bueno, nos lleva precisamente a trabajar con algunos tipos de pinturas que tienen que ver con los tipos de base, que son alcohol, agua o aceite. Dependiendo del tipo de material o el tipo de producción en que se esté trabajando, se hace la aplicación. Cuando ya es algo que requiere un poco más la alteración o la modificación de la apariencia, precisamente se desarrollan lo que son máscaras, prostéticos, o en su defecto precisamente se hacen ya lo que son trajes, algo que la persona puede utilizar y que le permita precisamente deformar su apariencia. Eso ya lleva un proceso de trabajo mucho más largo. Entonces, bueno, varía mucho de acuerdo a lo que se esté trabajando en la producción. ¿En qué producciones has laborado tú para hacer estas caracterizaciones? Bueno, como tal, yo producir en programas directamente no fue mi caso. Yo cuando estuve trabajando en una empresa que de alguna forma era como terceros. Entonces todo lo que se llegaba a pedir ahí en ese lugar para hacer los efectos especiales, se trabajaba directamente ahí. No había realmente de nuestra parte un contacto con la empresa o con la parte de la producción en vivo. Entonces todo lo que nosotros hacíamos precisamente, sobre todo en el campo en el que yo estaba, era lo que es el modelado. Entonces trabajábamos mucho lo que eran los moldes, la creación precisamente de pieles y los prostéticos. ¿A ti cuánto tiempo te tomó aprender todo esto para los moldes, el maquillaje? Bueno, todo ese tiempo de aprendizaje es largo, no es algo que se aprenda tan rápido, porque con el tiempo vas descubriendo que realmente lo que tú vas haciendo puede tener otro tipo de aplicaciones o puedes hacerlo de otras formas. Entonces, bueno, los primeros acercamientos que tienes con este conocimiento, pues a mí me llevaron aproximadamente de un año, que fue el que trabajé en esta empresa, para desarrollar precisamente la habilidad, el conocimiento para conocer los materiales y para precisamente desarrollar lo que eran las piezas modeladas y hacer los moldes. Ya conforme uno va avanzando en todo esto, pues bueno, va avanzando su conocimiento y precisamente vas buscando otros materiales que te permitan precisamente cubrir estas necesidades. ¿Cuáles son los materiales que ocupan más costosos y más económicos? Bueno, por ejemplo, eso es muy interesante. A final de cuentas, en una producción ya de gran presupuesto, que tiene más presupuesto, se puede llegar a trabajar con materiales que son ya de alta calidad, ¿no? Que nos permiten tal vez generar efectos mucho más realistas o generar un acto de mimesis en lo que viene siendo precisamente la aplicación de la prótesis sobre la piel. Entonces, bueno, antes o en unos inicios se trabajaba mucho con lo que era la espuma de látex.
el foam látex como se le conoce. Este material precisamente es una espuma que cuando se vulcaniza se genera un tipo de piel que es muy parecida a la del cuerpo humano. Entonces, por medio de lo que son los texturizadores y la aplicación, lograbas precisamente mimetizar lo que era la prótesis con la piel, la fundías. De allí otro tipo de material que podemos manejar es el caucho, el silicón, como tal. Ok, ¿cuánto tiempo se tarda en caracterizar una persona? Bueno, eso cambia mucho, varía mucho. Depende de también la complejidad, pero podemos entender que puede llegarse a tardar desde unas 4 horas hasta 6 horas, 8 horas. ¿Tú cuánto es el tiempo que más te has tardado? 4 horas han sido los tiempos. En las producciones, ¿en qué películas, en qué cortometrajes has laborado tú? Bueno, yo directamente como tal, te comento, no tengo yo esa participación directa. Lo que nosotros hacíamos era precisamente hacer lo que eran los prótesis. Se trabajaba para diferentes tipos de elementos, ¿no? En muchos casos fue lo que fue los comerciales. Se llegan a trabajar algunos elementos precisamente figurativos o algunos efectos de lo que era precisamente para la decoración del espacio. Se llegaron a hacer precisamente lo que fueron moldes para lo que fueron pieles para personajes que eran animatrónicos, que se trabajaban. Y pues bueno, realmente ese fue mi desarrollo como tal. Ok. Bueno, vamos a un corte comercial, no sin antes recordarles nuestras páginas de Twitter es @corteyqueda y en Facebook la página oficial es Corte y Queda Oficial. Regresamos en unos segundos más para seguir conversando con Carlos. Comenzamos ya en esta etapa del nuevo cine mexicano con Matando Cabos, Kilómetro 31, El Infierno, Pastorela, son como las más famosas en las que hemos trabajado, ¿no? En México. El Cácaro Gumaro también. Y en cuanto a producciones internacionales, pues la más grande en la que hemos participado es Apocalipto, de Mel Gibson. Ahí estuvimos, bueno, yo estuve 6 meses y Antonio, que es mi socio, estuvo 8 meses. Pues en general, yo creo que los proyectos extranjeros son los que te dejan mucho más experiencias, porque muchas veces convivimos con make-up artists pues ya muy experimentados y en otro nivel, y pues proyectos también mexicanos, obviamente también, porque en cada uno vas descubriendo pues tus cualidades, las cualidades de tus personas, empiezas a interactuar, conoces formas de cómo hacer las cosas, vas descubriendo técnicas para organizarte, técnicas para darle más valor a tu trabajo. Son muchas cosas. En general, un proyecto específico, pues no, casi todos te dejan algo. La verdad es que suena trillado, pero sí, neta, todos te dejan algo. Uno que me gustó mucho, como dice Roberto, pues fue Apocalipto. Otra película que se llama Especies, que fue una basura, pero en cuanto a maquillaje de caracterización, Especies 4 se llama. En cuanto a maquillaje de caracterización, fue muy, muy, muy bueno, porque hicimos muchísimas cosas. Hicimos prótesis, hicimos efectos especiales bien fuertes con prostéticos robóticos. Luego les enseño unas fotos también padre, es muy divertido. Y pues pues hemos hecho muchas cosas. Actualmente creo que de mis mejores proyectos, es que casi siempre digo, ¿no? Mis mejores proyectos es el que acaba de pasar, pues que sí es cierto, cada vez vas avanzando, vas aprendiendo, te emocionas, te pones de buenas. Y Texas Racing fue una serie que acabamos de hacer, ya hicimos de todo, así de todo, ya éramos muy poquitos. Y pues como que entre Roberto y yo vencimos las adversidades, que es un proyecto muy complicado a pesar de ser un proyecto extranjero, no tenía tanto dinero, teníamos poca gente, pero pues fuimos resolviendo. Roberto aquí en Taller se aventó con poca gente una preproducción increíble así de muchas cosas, y yo recibía las cosas allá. Entonces éramos como una maquinita bien padre, entonces empezamos a fluir muy bien y todo quedó increíble. De hecho hay fotos muy muy buenas, los productores están contentos y eso es lo mejor de todo, eso me pone muy de buenas. Seguimos aquí con nuestro invitado Carlos, quien ha impartido clases de caracterización y efectos especiales en la FAD.
Carlos, platícanos un poco sobre tu experiencia. Bueno, a partir precisamente de que cuando yo estuve trabajando en esta empresa, terminé lo que fueron mis proyectos dentro de la institución, entré a trabajar ya formalmente el campo laboral como diseñador. Curiosamente, dentro de los proyectos que desarrollé, uno de animación fue el que me acercó a llevar precisamente la caracterización dentro de la escuela. En el caso aquí, precisamente cuando yo hice la animación, la hice a partir de la técnica de stop motion con foam látex. Esta técnica precisamente me permitió de alguna forma mostrar estas herramientas que acabamos nosotros de conocer o de aplicar para nuestro proyecto. Y de allí surgió precisamente la idea de precisamente empezar a impartir lo que eran cursos y diplomados en la escuela, utilizando precisamente esos materiales. Entonces empezamos con la animación, pero también teníamos esta noción de lo que precisamente era el desarrollo de los efectos especiales para la caracterización. Empezamos a abrir ese espacio del conocimiento que nosotros ya habíamos adquirido y de alguna forma lo llevamos a los alumnos. De allí, pues bueno, conforme nosotros fuimos avanzando en lo que fue en el campo profesional, después lo impartimos dentro de la institución ya en lo que son los cursos intersemestrales para que los alumnos conozcan y tengan este conocimiento de estos campos que existen y que realmente se vuelven muy importantes para los artistas y los diseñadores. ¿Qué es lo que se les enseña específicamente a los alumnos? ¿A manejar los materiales? Claro, de hecho este acercamiento que trato yo de buscar que tengan los alumnos con este campo de trabajo es precisamente a partir de reconocer que ellos como creativos tienen que desarrollar precisamente esta habilidad para expresar. La caracterización es una forma en la cual los efectos especiales nos permiten modificar, generar personajes, cosas totalmente que tienen que ver con la ficción o la fantasía. Para ellos este mundo de exploración no pasa desapercibido, ya que, por ejemplo, los artistas de alguna forma lo llegan a aplicar en cuestiones del performance y los diseñadores también con esta función que tiene que ver con los efectos especiales. Con los alumnos se trabaja mucho lo que es el manejo de los materiales. Yo creo que es un principio o es la parte precisamente esencial que nos permite empezarnos a involucrar con este entorno o este espacio de trabajo, ya que, pues bueno, vamos a ponerlo así, nosotros somos muy manuales y esa actividad precisamente nos permite tratar siempre de estar como buscando, conociendo materiales, viendo cómo los podemos aplicar, cómo podemos nosotros hacer que tenga un mejor resultado. Entonces yo lo que hago precisamente en los cursos es tratar de involucrar a los alumnos en este tipo de conocimiento, en el cual ellos puedan tener ya desarrolladas sus habilidades a partir de que ellos conozcan diferentes materiales que les puedan permitir o les ayuden a hacer ciertos efectos y resolver problemas. ¿Estos cursos cuánto tiempo duran? Bueno, en el caso de los diplomados se imparten precisamente a partir de lo que son 4 meses, que es la duración aproximada, con las opciones precisamente a titulación para que los alumnos precisamente puedan tener esta salida ya al campo profesional. Por el otro lado, con los intersemestrales, las clases duran aproximadamente 2 semanas. Entonces son cursos realmente rápidos en los cuales tratamos de hacer un recorrido sobre todo en esta parte del conocimiento. ¿Estos cursos tienen algún costo o es ya como por parte de la escuela que se está impartiendo? Bueno, los intersemestrales como tal no tienen costo. Se presenta para los alumnos precisamente este espacio para que ellos se puedan acercar. Lo único que ellos tienen que hacer como tal pues es la compra de sus materiales para que precisamente puedan aplicarlos. ¿Y los materiales dónde los pueden encontrar o tú les has recomendado algún lugar donde vayan a comprar? Claro, de hecho, bueno, en el campo hoy en día en México existen algunos lugares donde ellos pueden comprar estos materiales. Yo lo que hago precisamente es sugerirles donde yo en alguna forma los adquirí y que precisamente ellos pueden pues acercarse a estas casas de efectos especiales y ver otro tipo de, de espacio de conocimiento, de cosas que pueden ellos de alguna forma después utilizar si a ellos les interesa meterse en estas artes, bueno, en este tipo de arte escénico. Y cuéntanos con qué tipo de alumnos te has topado tú para estos cursos. Bueno, hay de todo. De hecho, hay gente que realmente es muy creativa, es muy hábil, les cuesta muy poco trabajo realmente dominar o asimilar el conocimiento para manejo de los materiales y su aplicación, así como también hay personas que realmente batallan mucho. Yo creo que un principio o algo muy importante que puedo reconocer en cuanto al alumno es precisamente esta parte de que ellos no nada más trabajan con la parte gráfica 2D, sino también la tridimensión es algo muy importante. Entonces aprender a modelar, aprender a manejar precisamente materiales en este tipo de espacio es muy importante. Entonces muchas veces cuando estamos trabajando, el mayor detalle que yo me voy a encontrar con los alumnos es que les cuesta mucho trabajo
hacer cosas que se sale del papel, que ellos cuando ya empiezan a texturizar o aplicar o hacer el modelado, les cuesta mucho trabajo visualizarlo, pero por la falta de experiencia, pero no en todos los casos como tal, porque como te comento, en la formación de los alumnos pues es muy diversa, ¿no? Hay que entender los que vienen de diseño, los que vienen de arte y qué tipo de experiencia han tenido, qué acercamientos han tenido, de acuerdo a las disciplinas a las que ellos han buscado y precisamente les ha permitido desarrollar ciertas habilidades. ¿Los materiales que se piden son caros? En algunos casos sí. Por ejemplo, lo que es el foam látex es un material que pide que tengas un equipo especial para poder trabajar. Digo, especial es entre comillas, ¿no? Porque realmente muchas cosas realmente salen de la casa. No es algo que sea fuera de lo que nosotros conocemos. Sin embargo, sí requiere de una inversión o que tú generes precisamente este entorno, ese espacio para poder trabajar. Entonces las espumas, por ejemplo, el galón aproximadamente cuando yo trabajaba andaba en un costo de 4,400, la pura espuma. Tenías que tener tu horno para vulcanizar el material, tenías que tener tu licuadora, un espacio amplio para que pudieras trabajar con estos químicos, porque también son químicos que pueden ser nocivos si no se trabajan de la forma apropiada. Y pues bueno, ya lo que son precisamente las pinturas y las aplicaciones son materiales que son costosos porque precisamente se desarrollan con esta capacidad de poder aplicarse en la piel y no generar como algún tipo de daño. Entonces son cosas que se escapan un poco de lo comercial si se vuelve algo de un mercado muy pequeño y eso hace que se eleven los costos. ¿Tú qué piensas que estos cursos les puede dejar a los alumnos? Bueno, primero les abre la idea de que dentro de las artes escénicas, ellos, sobre todo, por ejemplo, refiriéndome a los que tienen que ver con diseño, que se dedican a la dirección de arte, que vean que también existe esta parte de la producción y que realmente este campo ha crecido en México. Ya hoy en día, por ejemplo, cuando vemos los de estos festivales zombies, ves precisamente esa necesidad de la gente, ¿no? De tratar como de generar, crear, de estar deformando o construyendo sus propios personajes. Los alumnos, las personas que trabajan en estas áreas, yo creo que es como la parte principal, ¿no? El que ellos precisamente empiecen a ubicar que tienen otros tipos de áreas del conocimiento que tal vez dentro de las instituciones no se han formalizado, pero que sin en cambio en el campo laboral tienen ya un campo de comercio bastante amplio. Saliendo de estos cursos, los alumnos, ¿hay algún lugar donde específicamente puedan llevar a cabo esos conocimientos que adquirieron? De hecho, sí. Como tal, como te comentaba, esto ha crecido. En México, cuando yo estudiaba, era mucho más pequeño, más reducido el espacio. Realmente los lugares donde uno puede encontrar este tipo de conocimiento. Pero hoy en día, a partir precisamente de que ya es muchas las personas que han mostrado interés sobre esto, de la caracterización de los efectos, se han abierto ya muchos espacios. Unos profesionales, otros tal vez no tanto, pero que a final de cuentas tratan de cubrir esta necesidad de la gente de tratar de crear sus propios personajes o sus propias modificaciones personales. Entonces, pues bueno, sí existen como tal. Yo creo que como en todo, ¿no? Entras a las redes sociales y vas a poder encontrar como algunos lugares en los que tú puedes de alguna forma contactar y pues bueno, solicitar precisamente la inscripción a estos espacios. ¿Qué tan amplio es el campo laboral? Como tal, yo creo que como en todo, es complicado, es difícil, porque sí requiere de una experiencia, requiere de que tú desarrolles un conocimiento. Cuando trabajas sobre todo en un campo formal, vamos a ponerlo así, en una televisora o en cine, sí ya requiere que tengas tu cierta experiencia. Entonces, para que alguien empiece a trabajar en ese tipo de lugares, es recomendable que ellos empiecen obviamente desde los principios, desde los inicios. Entonces, es un conocimiento que van a ir desarrollando, que al paso de los años les va a permitir ya desarrollar la seguridad, cómo se manejan las empresas, cómo dirigirse precisamente con las personas a las que les van a aplicar las caracterizaciones. Y pues bueno, precisamente ellos puedan ya tener un conocimiento formal y técnico para poder tener resultados realmente profesionales, ¿no? Por otro lado, el campo no profesional o el que no es tan comercial, pues es un poco más abierto y expresivo, ¿no? Entonces es más por la curiosidad y la necesidad de las gentes de hacerlo, ¿no? Algo performático, algo que tenga que ver con esta cuestión tal vez de lo que es la representación de algún personaje por cuestión de fan, ¿no? De ficción. ¿Estos cursos les dejan la suficiente experiencia para salir a laborar o solo es una pequeña embarradita de lo que se encuentran afuera? Claro, de hecho, por los tiempos, aquí hablamos precisamente de una cuestión, como te comentaba, dentro de las instituciones tal vez estos campos no han sido tan explorados y no se ha abierto realmente ese tipo de espacios para darles la seriedad que realmente requieren.
Entonces, lo que nosotros podemos llegar a hacer precisamente es algo que tiene que acercar a los alumnos, que les abre y que les despierta la curiosidad, que ellos empiecen a explorar y que esto precisamente abra campos en los cuales ellos puedan después explotar y tener realmente otro tipo de formación, de conocimiento. Esto está dentro de las artes escénicas. La caracterización ha existido y seguirá existiendo por toda esa necesidad del ser humano de tratar de estar modificando y cambiando las cosas. La ficción es algo que siempre se da. Yo creo que conforme vaya pasando el tiempo esto va a ir creciendo. Yo lo he visto desde hace no mucho, desde que inicié como profesor, que empezó como algo muy pequeño y hoy en día ya hay más necesidad de los alumnos por acercarse a este tipo de conocimientos. Bueno, te agradezco mucho por esta pequeña entrevista que nos has brindado y te esperamos nuevamente aquí en este pequeño espacio. Muchas gracias. Vamos a otro corte comercial y volvemos. ¿Cuál es tu opinión sobre las caracterizaciones en las películas de terror mexicanas? Bueno, en cuanto a lo que es el cine mexicano y que tiene que ver con los efectos especiales, sí es algo que todavía falta en este país que se desarrolle de una forma mucho más profesional. Ya hay buenos caracterizadores, hay muy buenos proyectos que llegan a ver precisamente en los que se involucran los efectos especiales, pero como tal yo todavía en películas mexicanas no he llegado a ver este tipo de producciones de alta calidad. Con referencia, pues bueno, un poco de lo que vendría siendo en el cine mexicano, tal vez vemos precisamente aplicado esto con lo que vienen siendo las películas que anteriormente se hacían, ¿no? En la época precisamente en la que se trabajaba con los efectos especiales a partir precisamente de personajes como era el Santo, como las que podemos ver en el escenario. Precisamente, bueno, ahí también se ve muy claramente que precisamente son películas de bajo presupuesto. Sí. Entonces sí se llega a notar o se llega a ver precisamente todos los detalles técnicos, algo que en los efectos especiales debe de ser muy cuidado. ¿Qué piensas que es lo que le hace falta a las películas mexicanas para tener una buena caracterización? Bueno, en México sí existe el detalle de que como tal la industria de la cinematografía no se ha desarrollado de una forma en la cual pues, generen estos campos de una forma mucho más profesional. Sí existen, hay gente y de muy buena calidad en el trabajo precisamente de los efectos de caracterización, pero realmente nosotros como tal, como un mercado no tenemos. Entonces eso limita mucho o hace que precisamente las producciones como tal se queden a veces en unas etapas un poco más abajo de lo que nosotros llegamos a ver hoy en día en la cinematografía, que ya es obviamente, bueno, una mezcla de efectos digitales y de efectos de caracterización muy elevados. ¿Tú conoces a alguna persona que haya trabajado en estas películas que se haya dedicado a la caracterización? Bueno, como tal, de los que yo he convivido, esa es una buena. De los nombres yo me acuerdo de los apodos. A ver, cuéntanos los apodos. Bueno, pues uno que trabajaba cuando estaba en la empresa se llamaba, o le decían Gabo, como tal. Este chico precisamente era la persona que se encargaba de llevar como la coordinación de todo lo que se trabajaba ahí en nuestro departamento. Entonces él era el que realmente como tal nos indicaba, nos explicaba cómo iban a ser los proyectos y nosotros los producíamos y luego, bueno, junto con él precisamente se daba lo que eran los acabados finales. En esas películas, ¿los materiales que mencionaste anteriormente se manejaban igual? Bueno, creo que sí, en cuanto a que viene siendo la creación de las prótesis o los efectos en este caso, si los materiales con los que se llega a trabajar realmente pues es un proceso, ¿no? Es una forma en la que se llega a desarrollar. Desde la parte creativa, como todo lo podemos ver, que tiene que ver con lo que es la creación del storyboard, los bocetos, hasta precisamente ya la parte de la representación tridimensional. Entonces, pues bueno, lo que es el modelado, entonces yo creo que representa o más bien tiene una estructura básica que todos los que trabajan en la caracterización pues de alguna forma manejan. Ok. Vamos a otro corte comercial. No se les olvide seguirnos en nuestra página de Twitter, @corteyqueda, y darle like a nuestra página de Facebook, Corte y Queda Oficial. Les agradecemos que nos hayan sintonizado como cada semana y hayan aprendido un poco más sobre este fascinante mundo del cine. Los esperamos la próxima semana con más información de lo que sucede detrás de cámaras. No olviden escribirnos y dejarnos sus opiniones en nuestras redes sociales, Twitter @Corte y Queda y Facebook Corte y Queda Oficial. Yo soy Aline y esto fue Corte y Queda.